Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo diferente y voy a contestar a todas vuestras dudas que tenéis sobre el R11. He dejado en historias de Instagram una cajita de preguntas en la cual me habéis ido preguntando lo que queríais saber de este coche. También un post en YouTube que os he dejado y en los comentarios me habéis dejado también preguntas. Así que vamos a ir contestando una por una. Project Team Argentina nos pregunta: ¿por qué es tan fácil cambiar un motor como cambiar de rueda en España? Aquí en Argentina es difícil. Aquí en España es muchísimo más difícil que en Argentina, ya te lo digo yo. ¿Qué pasa? He escogido un motor con una base muy parecida a la que tenía ya el R11, porque existía un 1007 en este mismo bloque, y entonces aprovechando taco de motor y todo. Pero aquí hay que pagar un ingeniero, después tienes que pagar un ITV, tienes mogollón de gas para poder legalizar estos proyectos. Ismael BL nos pregunta: ¿alguna razón por la que escogiste un R11? ¿Sentimental, chasis, tal? Pues la verdad, Ismael, siempre me ha gustado el R11, básicamente porque es un coche que no se ve muchísimo por las calles. Es un coche un poquillo exclusivo dentro de lo que cabe y por su trayectoria en el mundo de los rallies. Belisgun nos pregunta: ¿has ido a hacer tandas al circuito alguna vez? ¿O con las carreteras ya te apaño? Con las carreteras me apaño bastante bien. Sí que he ido a hacer tandas, siempre de pachangueo y tal. Sí que me gustaría tomar un poquillo más en serio el tema de los circuitos, pero bueno, tampoco no es una prioridad que le estoy dando ahora al coche. Lo quiero disfrutar y con las carreteras y tal me mola bastante hacer rutas con él, y el coche sí que circuito ha pisado un par de ellos nada más. David Lozano Barcelona nos pregunta: ¿para cuándo un turbo? Este motor es atmosférico, ya os hice algún spoiler de que le pusiera un compresor y tal. ¿Qué pasa? Aquí en España homologar eso es, por no decir imposible, muy complicado, y entonces estoy haciendo otras cosillas para meterle un turbo a esto. Juan Francisco 99 nos pregunta: ¿cómo consigues información para hacer el swap y que las piezas se puedan montar de forma legal? Vamos a ver, este es un tema bastante complicado, porque realmente las piezas que se puedan montar de forma legal aquí en España es básicamente pagar a un ingeniero para que te legalice esas piezas. ¿Qué pasa? Las cosas las hay que hacer bien para que te pueda legalizar un proyecto. No me vengas con una soldadura, sabes, mal hecha o unas ruedas mal puestas que se puedan soltar. Hay que hacer las cosas bien hechas y entonces se puede homologar. ¿Y cómo conseguir la información? Pues básicamente es probar y probar. Solo Clio 10 16 válvulas Williams GT Turbo nos pregunta: ¿qué guías aftermarket para montar baquets valen para el 11? De 19, de Clio 2, Megane 1, ninguna. Yo la verdad, las guías de estos baquets las hice yo. Son las de serie, solamente que montadas con unas pletinas en los soportes originales que te venden para montarlos directamente en la carrocería. Javi 60 nos pregunta: ¿merece la pena aflocar el salpicadero? ¿Algún consejo para principiantes? El consejo que te doy es muchísima paciencia. Lleva horas y horas y horas de darle a la maquinita, pero sí que merece muchísimo la pena. Sobre todo te quitas todo el reflejo que tienen estos salpicaderos viejos debido a su plástico en el cristal. La estética a mí me encanta, y la durabilidad, que dura como si fuera un salpicadero moderno. Lo puedes limpiar por encima con un cepillo, con lo que quieras. Martín, de la cuenta MK3 Roth, nos pregunta: ¿cuándo y por qué empezaste con él? He empezado en el 2019, yo lo fui a buscar en mayo y fue porque encontré la unidad perfecta para mí. Estaba bien de óxidos, estaba bien en general el coche y tenía ITV, que era importante para poder disfrutarlo al principio, cuando solo era pintarlo y poco más. Después ya evolucionó el proyecto, como evolucionan todos los proyectos que tenemos nosotros. Aaron Homies nos pregunta: ¿velocidad máxima en circuito cerrado gallego? Este coche, el marcador que tiene, lo topea. José A4 Ras nos pregunta: tema de barras de vuelco ante una homologación, ¿pueden montarse unas caseras? Yo las hice, ya están homologadas. Lo único que tenéis que tener muy en cuenta es diámetro de las barras, para decírselo al homologador básicamente, y después anclajes al coche. Yo, en mi caso, las que hago en casa siempre las hago tipo sándwich, o sea, sin soldar en el coche. Hago pletina por encima de las barras, pletina por abajo, y queda la chapa del coche en el medio. Que no obstaculice ningún elemento de seguridad, como pueden ser los cinturones para ponértelos, que es lo que más inciden sobre ello. Y después también visibilidad trasera. Si vas a meter un andamio con muchos hierros detrás, si vas a obstaculizar la visión trasera, pues sí que ahí sí que te pueden decir algo. Mi amigo Alonso Lugo nos pregunta dos cosas: ¿qué puntos crees que se deben de mejorar? Y si tuvo algún problema a la hora de homologar. Puntos que creo que se deben mejorar muchísimos. De mecánica, tengo que pendiente mejorar todo lo que es el tema motor. Tema chasis, más o menos está bastante bien. Si me quiero meter más a circuito y tal, sí que tengo que cambiar suspensiones delanteras sobre todo.
que es una TEA Technic y tampoco no es una suspensión para estar entrando en circuito todos los días. Es una suspensión para postureo más que nada. ¿Y algún problema a la hora de homologar? Sí que tuve problemas con el tema del tren trasero. El eje trasero era demasiado ancho, entonces le tuve que hacer rebajas en los bujes para poder meterlo dentro del coche. Aunque hice las aletas a medida, las aletas tampoco quería que me quedaran sobredimensionadísimas en comparación con las delanteras, entonces tuve que hacer algún apaño para reducir el ancho de vías trasero, para que me quedara justo como el delantero y llevar un coche equilibrado. Por el resto no tuve problema ninguno. Yo de hecho no llevo el escape de serie, llevo un escape deportivo de Megane, pero homologado en papeles, ni lo tuve que meter en ficha, igual que el volante, igual que otras muchas cosas. El coche está totalmente legalizado y lo hice todo yo en casa, que España es así. Hay que pagar para legalizar. Me olvidaba, también ha preguntado Alonso, ¿qué cambiarías de todo lo que llevas hecho? Pues la verdad no cambiaría nada. Los proyectos yo creo que son una continua evolución y cada vez que crees que lo tienes terminado más o menos, pues siempre te van a salir cosas, vas a ver cómo se comporta el coche, vas a corregir los errores que has hecho previamente, porque si no lo has hecho no van a salir errores. Dylan Novoa nos pregunta, consejo para diseñar una jaula antivuelco. Bueno, yo consejo no te puedo dar ninguno porque no soy un experto en este tema. Yo las que hice para mis coches las he buscado información por internet, como más o menos el diseño que tenían las jaulas de correr y todo eso. Si vas a correr con el coche, si vas a meterte a rally o tal, te recomiendo que vayas a una empresa especializada en hacer jaulas, porque es un elemento de seguridad. Entonces los elementos de seguridad es mejor que te los haga un profesional. Después, yo las tengo hechas por estética, entonces siempre intento hacer la jaula para que refuerce los elementos del coche, como puede ser la suspensión, como puede ser la rigidez de la carrocería. Entonces por ahí te tienes que ir guiando. De todas formas, ya te digo, o sea, si vas a correr con el coche, vas a hacer drift, vas a hacer rally, vas a hacer tandas, vas a hacer lo que tal, es mejor que la compres a un profesional. Celso, de Chipirón Motorsport, nos pregunta, ¿para cuándo otra vez el compresor? Pues sí que tengo pendiente además un vídeo del compresor, pero por la experiencia que tuve con el compresor, sobre todo yo creo que fue mi inexperiencia adaptando esas cosas, que me rompían bastante las correas y tenía algún problema de ese tema, y encima este motor lleva la bomba de agua en el correr de accesorios, entonces tampoco no era para andar jugando mucho. ¿Volver al compresor? Pues posiblemente que sí. Hascone y Garaje nos pregunta, ¿reforzaste el subchasis? Pues este subchasis es de un R19, sí que le he resoldado alguna parte, pero la verdad está bastante de serie. Para la potencia que tiene ahora mismo el coche, va sobrado. Entonces, pues tampoco me fijé mucho en ese punto de reforzar el subchasis. Diego Ares Garaje nos pregunta, ¿por qué un R11 y no otro modelo de Renault? Pues básicamente es un coche que me gusta, tiene muchísimo palmarés en los rallies y además es muy poco visto, sobre todo los R11 tres puertas. Sánchez Alejandro nos pregunta, swap de frenos y la medida del rim para el mismo. Yo llevo frenos delanteros de 280 que son procedentes de un Megane. Yo he metido mangueta completa por el tema de los palieres también y por el tema de la suspensión delantera roscada. Medida mínima de llanta para las 280 milímetros. Llanta 15. Algunos diréis, es que esa frenada es poca, son 830 kilos de coche, es pinza monopistón, pero si lo acompañas con unos buenos latiguillos, un buen líquido de frenos y unos buenos discos, sobra para parar el coche. El Garaje de Uli nos pregunta, ¿por qué no vendes eso y compras un americano? Esto no se vende, solo se añadiría un americano. Adrins nos pregunta, ¿qué fue lo más difícil del proyecto? Yo creo que encontrar lo que es la unidad básica. El resto, yo creo que viene todo rodando. Alcaina 21 nos pregunta, ¿estás satisfecho con el resultado de las aletas traseras? Muy satisfecho, las hice yo, las hice en chapa, con eso pude meter el puente de Scenic, que casi era impensable meterlo, ya que salía la rueda sin separador ni nada, casi 10 centímetros para afuera, y creo que el resultado es bastante bueno. Guille nos dice, ¿qué es la primera modificación que recomiendas para un coche? La primera modificación que recomiendo para un coche es ponerlo al día, sobre todo mantenimientos y todo. Si lo vas a usar de daily, mejor creo que las modificaciones a cuentagotas. Le puedes ir mejorando suspensiones y tal, pero tienes que contar que es un coche que vas a usar para ir a trabajar, vas a usar para moverte tú diariamente. Entonces lo mejor es no tenerlo demasiado tiempo parado. Hugo Mejuto nos dice, a mí me gustaría saber más sobre el tema de la homologación. ¿Por qué compresor y no el turbo? Una pequeña vuelta al proyecto, 1.000.000 de gracias y seguir dándole duro. Primero, darte las gracias por el comentario. Y tema de homologación, a ver, más que nada, eso te va a guiar el ingeniero. Yo he trabajado con un ingeniero que me fue guiando por algunas cosillas que tuve dudas, pero en principio, si haces las cosas bien, desde el inicio del proyecto,
no vas a tener problema ninguno para poder homologar el coche. ¿Por qué compresor y no turbo? Pues porque todo Dios mete turbos y yo, pues por ser al revés, meto compresor. Y una pequeña vuelta al proyecto, eso se verá en la versión 3.0 de este coche. Rodrigo Amor Suárez, posibles mejoras, planes futuros que tiene el coche. Pues planes futuros tiene bastantes, no a corto plazo, va a ser a largo plazo, porque ahora mismo el coche va perfectamente, lo tengo más o menos todo al día, en mente hacer mejoras, pero ya os digo, muy a largo plazo. Gabriel Freire nos pregunta, ¿cuánto cuesta homologar un swap? Pues un swap depende de lo que vayas a hacer, tanto te puede salir un cambio de motor que lo puedes, si no pasa el 30% de la potencia, lo puedes homologar por 300 euros, como te puedes gastar 2.000, 3.000, lo que sea. Depende del ingeniero, depende del laboratorio que lo lleves y depende de tu proyecto. Juan Miguel Pellot nos dice, prestaciones, ¿de qué coche es el faldón delantero? ¿Qué frenos lleva? ¿Llantas? ¿Homologación? ¿Y cuánto tiempo lo piensas tener? El tiempo que lo pienso tener es que se muera conmigo. Llantas, llevo las Speedline 2112, que son Speedline Corse, pesan bastante, es el rollo que le tengo, pero me encanta para este coche. A mí me encantan las llantas de 5 palos. Y faldón delantero, que es la pregunta más que me hacen por Instagram, por YouTube, por todos los lados. El faldón delantero, ¿de qué coche es? El faldón delantero es de un Golf MK3 GTI VR6. ¿Qué frenos lleva? Ahora mismo tengo unos frenos delanteros de 280 milímetros de Megane con discos Brembo Max, que son rayados. Pastillas de R9 reacondicionadas, aún las estoy probando, ya os daré el veredicto cuando las tenga bien probadas. Y pinzas monopistón. Es un coche que pesa muy poquito y para pararlo sobra. Atrás llevo frenos de serie con pastillas Ferodo y la pinza de serie. Discos son de 260 milímetros, que son los de serie de la Scenic. Y por último, Agustín Gómez Acevedo nos dice, vídeos de todo lo que le has hecho, y lo tengo puesto todo en YouTube. ¿Cómo lo tienes ahora mismo y de cuándo me lo vas a vender? No lo voy a vender, ya os digo que no me voy a deshacer de este coche, yo creo que nunca. O si me deshago de él es para pasar a un siguiente nivel. ¿Y cómo lo tienes ahora mismo? Pues más o menos como lo tengo en los vídeos de YouTube, en el último vídeo que subí del escape. Está más o menos igual, le he ido haciendo alguna cosilla que otra, pero nada relevante. Bueno, pues esas eran las preguntas más recurrentes de este preguntas y respuestas número 1 del R11. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir el proyecto, suscribiros, dale a like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!